Eh, Hola Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes. El agua apaciguó un poquito, ¿no? A esta hora ayer estaba bravo el calor, ¿eh? Sí, por suerte bajó un poco, Mainó. Exactamente. ¿Usted qué me dice? ¿Que va a seguir lloviendo o no? ¿Qué hago? Parece que ¿Lavo no, la ropa, pero tiendo? viste cómo está el tiempo, ¿no? Amenazante. Ninguno de nosotros en ningún lado nos anima a decir algo, ¿viste? No, ¿no? para nada. Terrible. Bueno, muchos temas para hoy. Tenemos los temas de actualidad. En la segunda parte vamos a tener a la gente de espectáculos públicos y toda esta situación vinculada a las fiestas autoconvocadas, los problemas, los demanes, etcétera. Y antes vamos a estar con el caso Paysandú, por supuesto. Bueno, buen programa, Jaime. Muchas gracias, Valentín. Nos vemos mañana cerrando la semana. Señoras y señores, comienza Esta Boca es Mía. Estamos en vivo en la tele para el debate de estos dos temas que le planteaba a Valentín de Telemundo. Justamente, por un lado, vamos a iniciar el debate con la situación en Paysandú. Ustedes saben, ayer estábamos comentando justamente que en horas de la tarde, prácticamente cuando terminábamos el programa, comenzaba en Paysandú la audiencia tras los incidentes que terminaron con la muerte de una persona que había intentado robar una moto y que, bueno, que tras escapar, sucedió lo de los guardias de seguridad y, bueno, el posterior fallecimiento de la persona. Ayer se realizó la audiencia, terminó cerca de las 9 y pico de la noche. La fiscal llevó, digamos, a los dos guardias de seguridad a 90 días justamente de formalización, pero antes de ir hasta Paysandú vamos a este informe. La Fiscalía de Paysandú pidió la prisión preventiva para los dos hombres que redujeron a un hombre en un shopping de Paysandú y finalmente lo mataron mediante asfixia. Por este motivo, Fiscalía entendió que se cometió un homicidio a título de dolo eventual y pidió la prisión preventiva durante 120 días mientras se continúa con la investigación. Yo parto de la base que cuando me argumentan algún tipo de medida diversa es porque existe algún tipo de riesgo. En este caso se terminó, si se quiere, teniendo más fuerza el riesgo de fuga. Fueron varios los peligros que se manejaron, pero el riesgo de fuga por la proximidad con Argentina y demás, la gravedad del hecho y eso, es lo que terminó resultando en la cautelar que se dispuso. Según me explicó Fiscalía, está pidiendo algunas pericias de algunos órganos que se enviaron a Montevideo y eventualmente podrían venir antes. O sea que en caso de venir antes no tendría mucho sentido seguir con la prisión preventiva, sino que ir directamente a la acusación y al juicio oral. La fiscal del caso, Andrea Fuidio, explicó que el título de dolo eventual significa que los asesinos no planearon la muerte del sujeto, pero mientras se desarrollaba la acción podrían haber evitado el homicidio si dejaban de sujetarlo. La fiscal explicó que el resultado de la autopsia fue contundente al arrojar que el sujeto murió por asfixia y no por otro tipo de lesiones que pudo sufrir en la persecución. Precisamente el hombre estaba huyendo de varias personas que intentaban atraparlo porque minutos antes, fuera del shopping, habían intentado robar una moto, pero finalmente no lo hizo. La defensa de los imputados pidió que los hombres sean apresados en una cárcel de otro departamento. Esto se debe a que presuntamente se registraron algunas amenazas contra los imputados. Nosotros entendemos que esto es a título de culpa, ¿no? Por una imprevisión de un resultado previsible, bueno, pero es la discusión jurídica que vamos a tener de aquí en más. Doctor, ¿no hubo excesivo uso de la fuerza? Hay mucha, adrenalina que corre cuando se hace una detención ciudadana, digamos, y bueno, puede haber habido un exceso, sí. ¿Se van a trasladar a una cárcel que no es la de Paysandú o la de Paysandú? El INR ahora de esta localidad está avisada por parte del juzgado, digamos, de que nuestro cliente recibió amenaza de muerte. Por lo tanto, creo que es razonable que no queden acá en Paysandú, ¿no? Que sea otro centro, pero eso lo resolverá el INR. Bien, y esta es la situación. Vamos a Paysandú, allí nos recibe Antonella Arbelo, que es periodista del diario El Telégrafo de Paysandú. Ayer cuando hablaba con ella desde Sarandí, nos hablaba de justamente la situación de expectativa que estaba generada en torno a la audiencia que iba a suceder en la tarde, sobre todo con la gran interrogante de cuál sería la posición de la fiscal frente al caso y cómo, bueno, iba a tramitarse. Hoy la situación, tras conocerse el fallo, Antonella, ¿cómo cayó allí en Paysandú, que obviamente está conmocionada, como está conmocionado todo el país con este hecho? Buenas tardes y gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, realmente el fallo vuelve a dividir la sociedad. Lo conversábamos ayer por la radio, que se podía ver, sobre todo a través de las redes sociales, que hoy por hoy es donde uno recoge más opiniones, ¿no? O con mayor facilidad o visibilidad.
se podía apreciar que incluso con el fallo la sociedad continúa dividida. Sobre todo teniendo en cuenta, yo creo que hay un desconocimiento básico, que la gente no entiende la palabra preventiva. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, los comentarios o las opiniones son formadas en base a este desconocimiento. Lo primero que pasa, por lo menos por este lado, es decir, solo 90 días le dieron. Claro. 90 días vale una vida, ¿no? Entonces uno tiene que, como medio, en este caso, como prensa escrita, el Telégrafo, intentar poner a las palabras más fáciles y comunes, ¿no? Desglosar lo que es la prisión preventiva para que se pueda entender un poco. De todas formas, continúa una pelea, pero yo creo que es a nivel virtual. Más allá de que ayer presencié en plena vía pública una discusión de dos personas, un cuidamotos y una señora de un kiosco, que estaban debatiendo, pero a brazo torcido, una pelea a brazo torcido, sobre a quién defendían y quién tenía la culpa y qué iba a hacer la justicia en este caso. Pero bueno, sí, vos lo decías, ha conmovido a la sociedad, ¿no? Somos una ciudad relativamente chica comparada con Montevideo, donde este tipo de casos por ahí son más recurrentes, y bueno, cuando ocurre algo así, sin duda que es el foco de atención y también de expresividad de la gente. Lo que pasa, Antonella, también es que el tema de la seguridad está muy sensible a nivel nacional, y obviamente aquí terminó con la muerte del delincuente, ¿no? Y entonces, o del presunto delincuente. Y a partir de allí es donde vienen las distintas opiniones terminantes. Casi te diría que no hay grises, es blanco o negro de la actitud de los guardias de seguridad. Y esto nos mete además en otro tema que seguramente tratemos hoy en el programa, que es cuál es el papel que juegan los guardias de seguridad en este caso. ¿Para qué tener guardias de seguridad si no pueden hacer nada? Dicen muchos, frente a la presencia de los delincuentes. Hubo excesos aquí, el resultado fue trágico, pero también el hecho de que muera el delincuente también ubica una cantidad de gente que está de alguna manera diciendo, bueno, en definitiva era el que estaba cometiendo el delito. Entonces, te diría que es muy clara que son dos posiciones y es muy difícil encontrar un camino del medio en estas discusiones. Exacto, y sobre todo en este caso particular, donde quienes lo aprenden no son policías, más allá de que uno es soldado, pero quiero decir, en el momento no están cumpliendo su tarea no son policías uniformados, ¿no? No son aquellos que acuden en el móvil al llamado 911, sino que es un particular que revestía funciones en el batallón, que es quien lo persigue. El abogado defensor de la familia de Dávila Cabrera incluso decía ayer a la audiencia que pudimos presenciar. Entraste al final. Sí, pudimos, sí, el juez nos permitió. Generalmente sabemos que no hay problema, más allá que en Montevideo sí, ¿no? Habían tomado como una determinación de que no entrara la prensa o familiares. En este caso puntual entraron tanto familiares como la prensa. Bien. Estuvimos en toda la audiencia, incluso Gustavo Savariz, que es el abogado defensor de la familia, explicaba que ya la persecución fue desmedida, porque Dávila Cabrera intentó aparentemente hurtar una moto, ¿no? Entonces él decía, ya de por sí perseguir los 5 o 6 cuadras a alguien que había desistido de su accionar delictivo o presunto accionar delictivo es como desmedido. Bueno, uno ahí puede tener sus opiniones, y como sociedad, sin duda que las opiniones están sobre la mesa, de qué hacemos, ¿no? ¿Nos metemos o no nos metemos? En este caso, el soldado, meterse, entre comillas, ¿no? Hablándolo en criollo, y continuar con la persecución, y después esperarlo, la planta baja del shopping a ver qué pasaba, y retenerlo, hoy lo lleva a estar en un centro de rehabilitación, por no decirle cárcel, que es lo que no quieren que llamemos, pero en realidad es una cárcel. Para terminar, simplemente un dato, hoy también hablando hoy más temprano con dirigentes sindicales de los guardias de seguridad, me decía que estos dos guardias de seguridad no pertenecían a ninguna empresa, sino que habían sido contratados por el propio shopping, eran empleados del shopping, pero que también, aunque sean contratados por el shopping, necesitan tener el mismo protocolo que tienen las empresas de seguridad. ¿Tú sabes si existía ese protocolo? Si es decir, ellos como
empleados de seguridad del shopping tenían un protocolo al cual tenían que atenerse? No, no lo tenemos claro. Sí, en la audiencia se comentó que uno de los imputados, que es guardia de seguridad del shopping, el otro es el soldado, recordemos que actuó como civil, que en el caso de él tenía conocimientos básicos en cuanto a retener a una persona y en cuanto a reanimar a una persona, pero no creo que sea, digamos, a la formalidad de por ahí el soldado, que sí conocía un poco más en cuanto al tema de fuerza y cómo sostener y demás, y a un policía habitual o un guardia de seguridad. Es verdad, ayer se usó una palabra en la audiencia que por ahí cambió un poco la mirada. Se dijo que eran vigilantes, ¿sí? Que las personas del shopping son vigilantes, ni siquiera guardias. Creo que bajándole un poco la categoría o por ahí las potestades que puede tener, ¿no? Un vigilante simplemente te advierte de algo. En el caso acá del shopping, la gente lo conoce, es ingresar y lo único de lo cual te pueden advertir es sacate el gorro, ¿no? O no corran, pero más allá de eso no tienen otra función. ¿No están armados? No están armados para nada, solamente tienen una radio para comunicarse interno entre ellos. Perfecto. Antonella, gracias por tu amabilidad de siempre. Por favor, hasta pronto. Que pases muy bien. Bien, tenemos ya más elementos para el debate. Estamos recibiendo hoy con muchísimo gusto una vez más al psicólogo forense Gustavo Álvarez. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Y también otro amigo de la casa, el doctor Eduardo Méndez. ¿Cómo estás? Gusto recibirte. Bueno, empecemos por el lado legal. Bueno. ¿Cuáles son, ahora este dato interesante de la categoría, eran vigilantes? No cambia nada. No cambia nada. Bueno, a ver, ¿cuál es el estado de situación desde el punto de vista jurídico? Vamos a decir, esto es un parteaguas. Yo también escuché Sarandí ayer y la andanada de mensajes que era uno menos. Terrible. Sí. Y hoy siguieron. Sí, siguió hoy también, cuando hablabas con la gente del sindicato. El tema es así. Cualquiera, me refiero, cualquier empresa privada o el mismo shopping se constituye como empresa y lo que hace es contratar vigilantes y el Ministerio del Interior tiene un sistema que hoy se llama DIGEFE, Dirección General de Empresas, que lo que hace es controlar los servicios. A su vez, dentro de lo que llama la Dirección Nacional de la Educación Policial, hay un instituto específico que controla, vela la educación de estos vigilantes o guardias de seguridad. Yo creo que esa parte legal de ser vigilante, guardia de seguridad, no cambia en esto. O sea, ayer yo también sentía otra palabra que apareció de vuelta, creo que no fue si fue en tu programa, que era patobica. Sí. Entonces hay que diferenciar. Todos vemos en las discotecas de noche lo que pasa, esas llaves que le ponen a la gente que está alcoholizada, que no responde, que está enfervorizada y la sacan para afuera. Este caso, como decía la periodista, decía todo el mundo, uno ve la carrera de esta persona, las cuadras que corrió, cómo entró al shopping, cómo pasa atrás de una reja, siempre con la botella en la mano. Que hubo un exceso por todos lados, que yo creo que no tiene nada que ver, sea vigilante, guardia, lo que fuera, que acá hubo un tema de características fundamentales. ¿Es un arresto ciudadano? A eso voy. Hay dos conceptos, es arresto ciudadano o arresto civil. En Uruguay no está legislado, en la gran mayoría de los países del Comodoro tampoco está legislado. Pero hay países que dejan hacer esto, pero ojo, le ponen determinadas características. Los principios básicos del Common Law hablan de 15 principios que debe responder la persona que va a hacer el arresto ciudadano. Y le avisan en cada punto en qué delito puede caer, depende de lo que haga. Desde privación de libertad, justicia por mano propia, lesiones y lo que va avanzando. En Uruguay no existe eso. Es más, si uno va a mirar, cuando se habla de esto, si le dicen a uno que le convierten en víctima del delito, no haga nada por las dudas, sabemos bien que se dijo en voz alta, que queda para un tercero que es, digamos, alguien fuera del incidente. A mí, sinceramente, vuelvo a lo que decía este registro de los 15 pasos, esto es un delito muy menor. Sería supuestamente una tentativa, un delito de hurto, quizás ni siquiera eso, porque estaba encadenado capaz que de daño al elemento de seguridad de la moto. Entonces, esa carrera del militar, la caída en el shopping, y que lo que ve uno, que la persona le dice, me estoy muriendo, soltame. O sea, no está haciendo el ejercicio de defenderse, no tira golpes. Yo vi la filmación varias veces. Él se está defendiendo como quien dijera, bueno, se defiende y bueno, yo en la defensa del ataque hago esto. No, él está una rodilla en la espalda, apretando el cuello, la cara contra el piso. Totalmente. Entonces, totalmente. Eso es de una desproporción. O sea, todo ha sido desproporcionado. Todo. Bien, vamos ahora a la primera opinión de Álvarez, a ver. ¿Cómo la ves? Este hecho, bueno, cualquier hecho delictivo tiene varias miradas, ¿no? Y es bastante complejo y heterogéneo. Primero lo de los guardias.
guardias de seguridad o vigilantes, creo que DIGEFE los menciona como guardias de seguridad. La capacitación que tengan o no tengan está legislada y está normatizada por el Ministerio Idóneo en Seguridad Pública, que es el Ministerio del Interior. Hay determinada categorización. ¿Es buena, regular o mala? Dependerá del Ministerio llegar a esa conclusión. Hay una ley de 2018 aprobada y no reglamentada. La 19721, si no recuerdo mal. Es un problema la falta de reglamentación. Exactamente. Exactamente. Es un problema eventualmente la ley también, pero dejémoslo con la reglamentación. Lo segundo es lo estrictamente criminalístico. Hay hechos fácticos, yo no vi el video que menciona el doctor, hay hechos fácticos que tienen que ser consustanciados, ¿no? El hombre cuando cae por la escalera, está muerto, está vivo, aparentemente estaba vivo. Sí, sí. En la caída de la escalera, ¿hay algún golpe en la tráquea, alguna fractura de huesoioides? Quisiera concausalmente que la presión sobre el tórax terminó produciendo la muerte, pero como concausal y no como causal, es otra cuestión que habría que ver. Lo tercero... Lo único que se sabe, simplemente para aportar datos, el informe técnico forense dice que muerte por asfixia mecánica. Claro. Hay que ver porque creo que se va a hacer otra autopsia y se llevaron algunos órganos a ver si había petequias, no había petequias. Bueno, lo tercero que me parece importante también, el estado de adrenalínico que tiene quien no tiene formación, no tiene entrenamiento para llevar a cabo este tipo de actividades. Fue lo que dijo el abogado defensor. Exacto. O sea, se le puede pedir o se puede ser mucho más riguroso con alguien que está entrenado para esto, y acá revaloricemos la tarea policial, que no es sencilla, y esto da cuenta de ello, en cómo parar después que se desplegó este tipo de conductas. Es difícil, es difícil. También es cierto que hay determinadas situaciones, un poco abundando en la hipótesis anterior. Aparentemente venía con algo de alcohol, algún trastabillo, el lenguaje corporal no da sensación de que esté en plenitud, cae sobre una superficie de metal, en movimiento. Bueno, esas son cosas que seguramente se tienen que estudiar y analizar. Vamos a una primera opinión de no más de un minuto del panel. Empecemos, Pepe. Tocamos un tema que muestra la polarización de la sociedad, según lo decía la colega Sanducera. En un panel como el de hoy, donde hay abogados, expertos en seguridad, la verdad que yo como periodista lo único que puedo hacer es realizarme algunas preguntas. Y me pregunto si efectivamente no fue erróneo el procedimiento por el cual varias personas corrían en un centro comercial que tiene sus puertas, o sea, es un centro cerrado, que tiene varias cámaras de vigilancia, lo podíamos ver en las distintas cámaras donde iba pasando precisamente el presunto delincuente. Hoy hablé con un guardia de seguridad que tiene más de una década de trabajo en varios centros comerciales y me decía, hubo un error clarísimo. Nuestro trabajo consiste básicamente en visualizar y comunicar. La colega Sanducera decía, llevaban un handy, ¿no? Sí. Y a partir de ese momento comenzar a trabajar en, bueno, cerremos esta puerta, veamos cómo lo podemos, sin andar corriendo dentro del centro comercial y demostrar pánico, porque además no se sabe si esa persona u otra podría estar armada. Están adentro, no lo saben. No, no lo sabe nadie. Por lo tanto, él me decía, esto es un error clarísimo en cuanto a los procedimientos. Bien. Y después hay algunas otras preguntas y autocríticas. Seguramente la vamos a develar en el correo del programa. Diego. Sí, un minuto, en primer lugar, hay un exceso y hay una muerte. Y esa muerte se pudo haber evitado. En segundo lugar, entiendo que la fiscal se equivoca en cuanto al título subjetivo de responsabilidad. Es decir, la responsabilidad a título de dolo eventual. Para mí no es dolo eventual. Hay jurisprudencia que esto habla que es una ultraintención. Es decir, ¿cómo puede la persona representarse, prever que al momento que está inmovilizando a la persona lo puede llegar a matar? Como decía el perito, bien puede haber el fallecimiento dádose por una razón de concausas, el propio efecto de las drogas, del alcohol o de otras razones que llevaron al desenlace de la muerte. No lo sabemos aún. Por eso yo creo que la jurisprudencia ha marcado en este tipo de casos una situación de ultraintención. Después, que tiene que ver con la culpa. Después tenemos que hablar, por supuesto, de la situación de la inseguridad, de la sensación en la gente, de la grieta que se ha formado, donde la gente cansada de que el Estado no tomó acción y que hoy hay una impunidad y que hoy no se respeta la propiedad privada, que hoy no se respeta al otro, la gente termina actuando y haciendo lo que no debe hacer y lo que no le corresponde, que es función de la policía. Bien, Pablo. Bueno, complementando un poco lo que estaban hablando acá,
Aquí hay que separar un par de cosas. Yo, a diferencia de lo que dice Diego, yo creo que aquí hay un homicidio a título de dolo eventual. Porque, ¿qué es lo que sucede? Es la previsión de lo previsible. Yo entiendo que si estos guardias de seguridad lo tienen apretado el tórax, la cabeza y demás, y según lo que dicen las imágenes, porque o sea, uno todavía, aparte, mandaron a hacer autopsia de otros órganos y demás, le dicen, me falta el aire, yo de pronto puedo prever que con esa situación pueda ocasionar un homicidio. Entonces yo creo que se previó lo previsible. Si yo tengo una persona de esas características apresada de esa forma y con la falta de aire y demás, se pudo haber previsto que el hombre pueda fallecer. Eso es por un lado. Con respecto al tema del arresto ciudadano, creo que acá no se dio, o sea, no están los elementos dados, hubo un exceso de fuerza, un exceso de todo. Y me parece que la investigación, esta formalización de 90 días, va a dar un poco más de elementos a la Fiscalía, también para ver si no hubo una suerte de una justicia por la propia mano. Porque en definitiva también lo que surgen de los audios, estoy hablando, y de las filmaciones, ¿no? Nosotros no hemos visto la carpeta. Pero parecería ser que uno de los guardias le dice, ahora sí no vas a robar más, o ahora sí no vas a hacer más esto, o vas a aprender a no robar más, algo por el estilo. O sea que ahí también parecería que hay una suerte de ajusticiamiento en el momento. Entonces, es una causa muy compleja, se da un cúmulo de elementos que hay que estudiar y creo que ahí va a ir la línea de la Fiscalía para ver y depurar exactamente en cuál va a ser la acusación y cuál va a ser el delito que va a poner. Virginia. Creo que eso que estaban comentando recién, si es dolo eventual, si es ultraintención, también depende de algunas circunstancias muy particulares que se dieron en el momento de cómo se desarrollaron los hechos, que es difícil saber porque, por ejemplo, no sé, cuánto tiempo estuvieron sosteniéndolo de esa manera, ¿no? Sujetándolo de esa manera, qué tanto él dijo me falta el aire, cuánto expresó, cuánto le dio para expresar. Digo, varias cosas que es difícil entonces realmente determinar desde acá si fue dolo eventual, si fue ultraintención. Ahora, yo pienso que por cómo se desarrollaron los hechos y lo que uno más o menos toma conocimiento, no parece que haya habido una intención de darle muerte a esta persona. O sea, sí parece, y coincido con Pablo en eso, que hay como una especie de intentar hacer justicia, ¿no? Y creo que va de la mano con todo eso que comentabas tú al principio, de esa sensibilidad que hay por la falta de seguridad, ¿no? Y esa sensación de impunidad que a veces existe también en la sociedad, que comentaba Diego también más temprano. Entonces, eso generó esta reacción en estas personas. A veces escucho también, de repente, hay comentarios de gente que dice, ¿por qué lo fueron a perseguir? ¿Fue desmedida la persecución? Bueno, pero seguramente no se haya previsto que iba a terminar de esta manera, ¿no? Y creo que ahí también hubo algún móvil de alguna manera de solidario o social de intentar detener esto por un problema de seguridad que estamos viviendo todos, que nos afecta a todos. Entonces, hay muchas puntas que juegan en esto y creo que el problema que tenemos, por supuesto que hubo un exceso de fuerza, eso no está en duda, pero está el tema de la capacitación que comentaba también hoy, ¿no? Sí. Es un tema que inclusive los propios dirigentes sindicales, los guardias de seguridad. No tengo más tiempo. Arrancamos contigo el bloque que viene, Alejandro. Estamos debatiendo el caso de Paysandú en vivo, en la tele. Hacemos la pausa y ya venimos.